¿Cómo cuidar la planta Caladium o también conocida como planta corazón herido? Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos, espero se encuentren muy bien. Soy Andrés Rincón, profesor, director de Vivero Siempre Verde, y vamos a comenzar hablando de los cuidados para mantener bonita y bien presentada a nuestra planta de Caladium, lo que comentaba en la intro. ¿Cómo cuidarla? En primer lugar, la ubicación de la planta. La planta tiene mejor desempeño en luz indirecta del sol. Debe haber en esas condiciones que no sea luz directa del sol, repito, sí que haya muy buena iluminación. La planta no trabaja bien estando en un área donde sea de semipenumbra ni mucho menos de penumbra. Recuerde, luz indirecta del sol. En lo que tiene que ver con la temperatura ideal para la planta trabaja bien en el rango de los 15 a los 25 grados centígrados. Complementando con la ubicación de la planta, es importante que en donde la tengamos ubicada no haya corrientes de aire muy fuertes y también es importante que haya buena ventilación. Con respecto al riego, recomiendo riego moderado. Prácticamente podría ser una vez cada 7 días en el rango de temperatura que iría entre los 15 a los 20 grados. Si son días algo fríos, podría ser una vez cada 10 días. Ahora, si estamos en una temperatura que va por los 20 grados en promedio o incluso un poco más, la planta puede soportar esa temperatura, pero sí va a ser más exigente en los intervalos de tiempo para el riego. En este caso recomendaría en promedio cada 5 días hacer la aplicación del agua. ¿En qué momento hacer la aplicación del agua? Como norma general, como ya hemos recomendado varias veces acá en lo que tiene que ver con plantas de sombra, cuando veamos que el sustrato esté seco, la parte superficial, incluso podríamos hundir el dedo unos 5 centímetros aproximadamente, y si vemos que está seco, es el momento para aplicar el agua. Eso es importante. Recuerde, riego moderado. Esta planta en esas condiciones no es exigente para la hidratación. En lo que tiene que ver con el abono, recomiendo aplicar abono que sea específico para plantas de interior. Recomiendo aplicar el abono una vez al mes. Recomiendo aplicar el abono disuelto con el agua de riego, y en lo posible, cuando vayan a adquirir, cuando vayan a comprar el abono, recomiendo que sea un abono rico en elementos menores. En lo que tiene que ver con los sustratos, recomiendo sustrato universal, sustrato a base de tierra negra. Esta tierra debe ser de primera mano, no debe ser una tierra que ya se haya utilizado, no debe ser una tierra que haya tenido algún tipo de uso. Siempre recomiendo que sea tierra nueva. Como un componente importante que acompañe a la tierra, recomiendo cascarilla de arroz para que nos genere drenaje en el sustrato en caso de que haya excesos de agua. Si no hay cascarilla de arroz, recomiendo de pronto trocitos de piedras, algo que genere que la tierra tenga porosidad, que la tierra no se compacte. También recomiendo que la tierra vaya acompañada de turba, porque la turba nos va a ayudar a que se conserve la humedad en el sustrato. Bien, vamos entonces al siguiente segmento en donde hablaremos de las características de esta planta, las características físicas y también algo que me han consultado mucho. ¿Es venenosa el Caladium? ¿Es venenosa esta planta? Por favor, acompáñenme hasta el final y les aclararé esa inquietud que muchas personas nos han formulado. Continuamos. Como características físicas, ¿qué podemos decir del Caladium? El Caladium tiene las hojas de forma acorazonada. Miren, acá podemos ver, miren estas hojas tan bonitas, y son unas hojas que se caracterizan por esa forma. Estas hojas son amplias, tienden a ser grandes, anchas, uno toca y son de una textura muy suave. Es una planta que es susceptible al daño mecánico, por lo tanto es importante evitar la manipulación. ¿Qué más podemos decir de esta planta? Que los bordes son totalmente enteros, son bordes totalmente cerrados,
no tiene ningún tipo de dentado. El ápice de las hojas son bastante notorio, aquí podemos ver, y la nervadura, en especial en el embés, pero aquí estamos mirando el haz de la hoja y la nervadura es bastante notoria, muy marcada, las venas son muy notorias. En lo que tiene que ver con el embés, voy a levantar aquí esta hojita, no quiero que se me maltrate. El embés, ¿cómo es? El embés también es muy notorio en lo que tiene que ver con la nervadura y en lo que tiene que ver con el color de la hoja. Es un color más pálido con respecto al haz de la hoja. Aquí yo trato de levantarlas para que, bueno, creo que no se nota mucho, no lo podemos apreciar acá. Digamos que acá en esta, por ejemplo, como se dan cuenta, los colores son pálidos. Los colores, en el caso de esta, imperan el rojo y el verde y podemos ver un degradé aquí en esta zona. Podemos ver un degradé que le da un contraste muy bonito al color del follaje. Es una planta muy linda, es una planta que se ve muy bien porque es una planta de follaje que da tonos de color rojo, rosado, lila en su follaje y eso la hace muy bonita. Es una planta que en la base tiene múltiples tallos, podemos ver acá, y esta es una planta que en lo que tiene que ver con su propagación es supremamente fácil, se propaga por división de bloque. Esta planta ya podría ser propagada, aún así está pequeña, pero la planta tiene un cuerpo por lo menos que da para por lo menos sacar una planta más. La propagación por división de bloque es coger esta planta, romper esta bolsa y dividir el bloque de tierra, fragmentarlo, en este caso daría para 2 pedazos y cada pedazo se coloca en una nueva matera y tendremos así una propagación o sacaremos una nueva planta con base en esta planta. Tenemos un video que yo les dejaré acá en algunas de estas esquinas que es cómo hacer propagación por división de bloque, que es el caso para esta planta. En ese video doy la explicación con una planta Calathea. Se hizo el video con una planta de Calathea triostar. Recomiendo que lo miren, recomiendo que lo vean, en donde explico de una manera muy sencilla, muy lúdica, muy didáctica cómo hacer la propagación por división de bloque. ¿Qué más podemos decir acerca de las características de esta planta? Esta planta es originaria de Sudamérica, más específicamente de las selvas de Guyana y las selvas brasileñas. De allá es esta planta. Es una planta que es netamente de un ambiente de selva, por lo tanto es importante que el nivel de humedad en esta planta no nos falle. Aquí, por ejemplo, miren estas hojas. No las dejé para el video, no las corté por presentación para el video. Para que ustedes vean, aquí miren esta hoja, creo que acá sí se puede tallar bien. Acá, miren esta hoja, aquí creo que la podemos ver. Aquí tiene el borde totalmente seco. Acá creo que podemos verla mejor o incluso la voy a quitar. Vamos a quitarla para que ustedes vean acá con el fondo blanco cómo se ve. Bueno, creo que arranqué más de lo que debía. A ver, por ejemplo, acá yo me retiro. Y aquí ya podemos ver, miren el borde cómo está. Esto es muy común que suceda cuando el nivel de humedad que circunda a la planta es bajo. Cuando ese nivel de humedad es bajo, se resecan las puntas de las hojas o incluso no solamente las puntas, sino también todo el borde de contorno, valga la redundancia, que tiene la hoja. Y eso pues, estéticamente se ve muy mal y ya nos obliga a cortar ese follaje, a perder esas hojas, porque esas hojas obviamente a medida en que eso se va secando cicatriza, pero la planta, digamos, ese es el modo en que ella sana, pero que vuelva a recuperar su estructura como previamente estaba, ya la planta no lo hace. Ahí ya nos vemos obligados a que debemos hacer el corte. ¿Cómo se puede solucionar eso? Muy fácil. Para darle mayor ambiente de humedad a la planta, lo que recomiendo es rociar con agua el follaje de la planta por encima y por debajo para darle frescura a toda la planta y evitar que se nos presente esa anomalía. En ese caso recomiendo utilizar un atomizador como este. Como se dan cuenta, es muy sencillo, casero, básico, que muchos de nosotros tenemos en nuestras casas. Nomás es en lo posible, si es fácil para ustedes, recolectar agua de lluvia y con esa agua hacer la aplicación. No más es que se genere un spray
que tenga buena presión y es para todo el contorno de las hojas hacer la aplicación del agua, así como vemos acá, ¿correcto? Es eso, por encima y también por debajo. Esto, ¿cuándo yo lo recomiendo hacerlo? ¿O en qué lugar o en qué ambiente yo recomiendo hacer esta práctica? Cuando tengamos a la planta en un ambiente muy seco, en especial en climas calurosos y que sea un cálido seco, es donde yo recomiendo hacer esta práctica, porque estando en ese ambiente la planta va a ser más propensa a el resecamiento de las puntas. Es ahí, en ese clima, en esas condiciones donde yo recomiendo hacer esta aplicación y le va a beneficiar mucho a la planta. Bien, vamos enseguida al último segmento en donde daremos unas recomendaciones adicionales para el cuidado de nuestra planta y responderles esa inquietud que ustedes nos han formulado de que si esta planta es venenosa o no es venenosa. Así que continuamos. Para finalizar, algunos consejos adicionales. Me preguntan que si la planta se puede podar. En realidad, el término de poda no se utiliza mucho en esta planta, más bien se utiliza el término de hacer limpiezas, y es quitar hojas secas, tallos secos, hojas que en su momento por un bajo nivel de humedad se hayan resecado en las puntas. Es mejor quitarlos porque cuando hay material marchito, material seco en la planta o en la base de la planta, es propicio para que haya presencia de alguna plaga o enfermedad. En lo que tiene que ver precisamente con eso, con plagas y enfermedades, básicamente la planta puede ser atacada por áfidos, o que son los mismos pulgones. ¿Qué recomiendo para controlarlos a ellos? Podemos utilizar jabón potásico, es muy efectivo. Recomiendo que en donde lo adquieran sigan las condiciones o sigan las recomendaciones, las instrucciones que dé el fabricante del producto para aplicarlo a la planta. Eso es lo que recomiendo. Es un producto que es efectivo, lo hemos utilizado y es un producto que es inocuo, es un producto que es amigable con el medio ambiente. O también podemos utilizar jabón de barra azul, que es ese jabón muy tradicional o que acá en Colombia se conoce como jabón Rey, no sé en otros países, no sé para América Latina cómo se conozca, pero es aquel jabón muy tradicional de barra azul oscura, ese jabón disuelto en agua, muy bien diluido, que no quede con grumos. Podemos aplicárselos a los áfidos, es efectivo, pero lleva un poco más de tiempo en lograr acabar con esta plaga. Sí recomiendo hacer varias aplicaciones, por lo menos 1 o 2 veces en un intervalo de una semana entre una y la otra. Es lo que recomiendo para el control de plagas y enfermedades. Adicional a las enfermedades, si nos pasamos en riego vamos a tener problemas de hongos. La planta no debe encharcarse. Es importante que, como les decía, los riegos sean moderados. No debemos excedernos en el riego con esta planta. Si la planta se encharca, se empapa, si la materia en donde vamos a tener a nuestra planta no tiene bien trabajados los drenajes, están tapados, el suelo es muy duro, está compactado y la planta se deja sobrehidratada, vamos a tener presencia de hongos, y donde ellos tomen ventaja sobre la planta es muy difícil manejarlo. Tendremos que utilizar en su momento fungicidas, agroquímicos, y obviamente pues esto yo no lo recomiendo, mucho menos lo recomiendo estando la planta en casa, en un sitio que sea casero, en sitios que sean para uso doméstico. Eso no lo recomiendo hacer. Por lo tanto, siempre procuren el riego moderado para evitar la presencia de hongos. Finalmente, quiero contestarles la pregunta que me han formulado, si esta planta es venenosa o no es venenosa. La respuesta es sí, la planta sí es venenosa. Deben tener cuidado porque esta planta es netamente decorativa. La planta, de que se ve bonita, de que se ve agradable, que es muy decorativa, es básicamente eso. La planta la debemos tener únicamente como un elemento natural decorativo, y debemos mantener esta planta alejada de los niños, alejada de las mascotas. La planta no hay que subestimarla. La planta, sí tengo antecedentes de que la planta es venenosa, por lo tanto siempre manténganla al margen, recuerden, de los niños y de las mascotas. Bien, hasta acá lo que les quería compartir acerca de el Caladium o corazón herido. Es una planta bonita, es una planta que puede ser de fácil manejo, es una planta, como se dan cuenta, que es ideal para ambiente interior.
Es un gusto para mí haberles compartido estos conocimientos. Si les ha parecido este video de valor educativo e informativo para ustedes, por favor compártanlo en sus redes sociales, con sus amistades, con sus allegados. Suscríbanse al canal de Vivero Siempre Verde. En una próxima oportunidad estaremos hablando de otra interesante planta. Me despido, un gusto saludarlos y hasta una próxima oportunidad.